apagar los micrófonos. Vamos a... ¿Cómo les fue el otro día con la compañera, con la otra profesora? Divino, profe. Bien, profe, bien, excelente. Bárbaro, profe. Bueno, muy bien. Van a seguir hoy 15 minutos o 20 con ella y después seguimos nosotros. Porque ya les quedó unos temas. Sí, Valentina. A ver los micrófonos, por favor. Mañana no. Sí, claro. Yo el otro día encontré donde se podía mutear a todos, pero ahora no lo encuentro. Creo que es en la parte donde dice reunión, profe. Sí, pero acá no me aparece reunión en ningún lado. ¿Arriba de todo? No. Ah, Zoom Meeting. Claro. A ver. Es que estaba tan medio escondido. No, Zoom Meeting no es, no, apreté y no, a ver acá. Ahora sí. Ahora lo estoy muteando, pero a los nuevos, me decía solo a los nuevos, a ver. Hay alguien que está hablando en secreto. ¿Quién es el delegado de clase? No se ha nombrado, profe. Pero no hay un delegado, no hay todavía. No. Porque en Salto ya tiene, el Salto hay, ya me dieron, ya tengo el nombre y todo. Porque yo quiero tener un dato de alguien que sea así como medio representativo de la clase o que se encargue de cosas de las comunicaciones. Patricia Tagle, ¿querés? Bueno, Patricia, Bueno, ¿me pasás después tu teléfono? sí, ya le paso. Está. Y por cualquier cosa, igual tenemos el EVA, pero... Ah, miren que en EVA ya está publicado, va a estar ahora en estas horas, una ID para conectarse el viernes, porque va a dar clase el doctor Quiroga, que es diplomático en Rusia. Entonces, allá son las 3 de la mañana, pero él hace años que está en mi grupo, fue alumno mío en Salto, y va a dar la clase de relaciones entre derecho internacional y derecho interno. Si quieren ya anotar. Ay, no anoté tu teléfono. A ver, me fijo en los chats. Ya se lo paso de vuelta, profe. No, lo tengo acá en el chat. ¿Saben? En EVA, el licenciado... Ah, sí, la fecha de los parciales. No, porque todavía no hicimos la reunión. Vamos a hacerla el viernes casi seguro, porque el jueves tengo otra y no me voy a acordar. Tengo otra novedad. Ay, estoy con la cámara apagada, ¿no? Sí. Tengo otra novedad. Y es que para pasar la lista, lo voy a hacer aleatorio. ¿Saben lo que es aleatorio? Cuando un día se nombra. Sí, al azar. Al azar. Pero pasar una lista así como sería. Y casi seguro tienes que venir siempre porque te puede tocar.
Claro. Ah, pero digo, el día que no te toca no te pone falta ni nada tampoco, ¿no? No, Ah, bien, bien. bien. Vamos a esperar que llegue la doctora. Yo ya estoy, buenas noches. Ah, te estábamos esperando. Buenas noches, No, profe. Profe, ¿puedo hacer una Bueno. consulta? Buenas noches. Sí. Buenas noches, profe. Dígame, ¿quién es? Luis Pérez. Sí, Pérez, dígame. ¿A dónde tenemos que mandar los nombres de los integrantes para los orales? ¿Con quién es? Disculpe la pregunta. Es con el licenciado Tejera. Con el Bien. licenciado Tejera. Bien, Yo, así, así yo les por voy día. yo les voy a poner, le vamos a poner en EVA los datos de él y ustedes Bien. se dirigen a él. Y los temas se los planteamos a él también, a ver si están... No, los temas los arreglamos entre todos, o sea, lo plantean en clase. Pero Bien. si ya tienen decidido, salvo que sea un tema que no corresponde, ya bien, está. nosotros tenemos uno medio visto ahí que lo plantearemos. Bueno, ¿cuál es? Es el tema del galeón de San José, ¿a quién pertenece? Es un barco que está hundido en aguas de Colombia, si no me equivoco bien, y España quiere recuperar, es decir, quiere recuperarlo por el patrimonio histórico y no por el valor, y Colombia quiere sacarlo por el valor que tiene, y bueno, es un Está poco bien. eso, es lo que más o menos... Muy bien. Muy bien. ¿Quién es que habló? Luis Pérez. Luis Pérez. Bueno. Yo desde hoy estoy por copiar el teléfono de esta chica de Patricia Table. Patricia. No se lo paso, vuelta. No, pará que ya lo estoy encontrando. 098 462 968. Yo a ustedes le pedí el otro día que prepararan una pregunta fue a ustedes que le pedí para... Acá hay una chica que quiere que le agreguen al grupo de WhatsApp. Lean los chats que se llama Cheloni Sheila. Bueno. Vanessa Sagasti, si querías hacerme una pregunta. Sí, en mi grupo estábamos pensando en un tema, yo tenía dudas si tenía que ser mismo del programa o... relacionado con el derecho internacional. Y en ellos proponían, en realidad unas compañeras, dumping social, pero no sé si está dentro de posible tema o... Sí, es más bien bueno, sí, está cercano, pero yo diría algún otro. Perfecto, buscamos otro y lo hablamos entonces. Sí, acá, Kevin, a ver, alguien me estaba preguntando si yo daba derecho humanitario. Sí, yo. ¿Y cuál es cuál es su preocupación? Que no encuentro el grupo de WhatsApp y he buscado por varios sitios. ¿Quién es yo? ¿Con quién estoy hablando? Con Keivi. Keivi. Keivi, Techera. Sí, exacto. Bueno, te vamos a pasar, porque nosotros nos reunimos mañana. Déjame tu correo, porque vamos a actualizar lo de Eva, y entonces ahí puedes acceder a todo. Está bien, te lo dejo en el chat. ¿Qué tal, doctora? Sí, déjamelo. Buenísimo. ¿Tú querés entrar, estás en derecho humanitario también? Claro, claro. Bueno. Y no encontrás el grupo de WhatsApp. Exacto. Pero qué raro. Adrián Matón. ¿Qué querías decirme? Matón.
Sí. 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 Pero yo quiero que la vean todos. Por eso se puede. No, se puede, sí. O sea, así que no tienen que tenemos, ¿verdad, Adrián? Para mandarlo. Tienen que tener una fecha para mandarlo. Más o menos en la fecha que le corresponde a ustedes dar la clase. Bueno, ¿cuál es el tema de ustedes, Matón? Bueno. Marisa, mi tocaya, ¿querías decir algo? Sí, buenas noches, perdone la molestia. Pues, por justo favor. quisimos enviar por Eva el tema y los integrantes del equipo, pero no estamos habilitados a enviar mensajes por Eva a los docentes. Había bueno, un pero link mañana nosotros nos vamos a reunir y vamos a actualizar todo eso. Claro, porque había un link de cuando el profesor nos avisó algo de la clase, de la lista y esas cosas, y muchos enganchamos allí a escribirles el mensaje. Nosotros, de hecho, ya tenemos un equipo y tenemos un tema, pero nos quedó la duda si había que enviarlo por otro medio. No, lo pueden mandar también. Yo creo que lo pueden mandar a Eva, a subir a Eva, y también al profesor Tejera. Bárbaro. Gracias, profesor. Le vamos a poner... Matón, ¿cuál es el tema? ¿Cuál sería el tema? No, Marisa. Marisa, el tema es los refugiados. Perfecto. Muy bien. Vanessa Sagasti. Perdón, yo había hoy levantado la mano y no la volví a bajar, era por lo del perfecto. Estamos eligiendo otro tema y se lo pasamos luego. Díganme si se pudo entrar, me dice Romina García. ¿Romina? ¿Es Romina? Ah, no es Romina, mi alumna de DIH, no. ¿Cómo si se pudo entrar? No entiendo. Díganme si se pudo entrar, me dicen. Al grupo de WhatsApp, profesora. Si pudo ingresar al grupo de WhatsApp. Claro, que envié el link para los compañeros que pedían que lo agreguen al grupo, que me digan si quedó bien el link, porque lo intenté pasar por ahí. Eso. Muy bien. ¿Quién fue? ¿Patricia la que mandó el link? No, yo, profe. Yo lo envié. ¿Quién es yo? Romina. Romina. Perfecto. Bueno, doctora... Sí, estamos por acá. Espera que te estoy buscando. Ay, no, vení, Ramiro. Perdón, que Ramiro quiere estudiar también Derecho Internacional. Y se me pone a rascar la computadora. Pero Ramiro se nos va a llevar toda la nota. Él va a saber las preguntas antes que nosotros, ¿no? Esto es una competencia feroz que tienen ustedes, ¿eh? Es una competencia feroz. Siempre hacen lo mismo los gatitos. Les gusta, no sé, la computadora. Igual se duerme acá arriba el teclado. Tengo una gata que tocó el celular y a todo esto tengo como un carrusel de imágenes. No lo sé sacar, no lo puedo sacar. Cada vez que prendo el celular me aparece una imagen distinta. Fue ella que lo hizo, no fui yo. Pero qué cómico. Que no te encuentro, doctora. Bueno, pero me vas a encontrar porque estoy por acá. ¿Voy arrancando? Sí, dale. Y viste que te mandé un WhatsApp ahora antes de entrar. Lo escuché. También respondí a ese WhatsApp, pero no lo llegaste a escuchar. Igualmente estuviste más o menos tocando el tema ya, del control de asistencia, era sobre eso. Bien, no, pero era otra cosa lo que yo decía, lo que yo te decía. Sí, ese lo escuché. Está. Y después respondí también sobre el otro. Ya te vi, la clase pasada
Bien. La clase pasada quedamos en las teorías formalistas, específicamente en aquellas corrientes normativistas. Estuvimos hablando del Pacta sunt servanda de Ancelotti, y ya estábamos inmersos en el tema de Kelsen, en la crítica, digamos, o la respuesta de Kelsen ante esta postura de Ancelotti, ¿verdad? No sé si lo recuerdan, estuvimos diciendo, a ver, ¿en qué quedamos más o menos? No, Ramiro. A ver, bueno, a veces tenés que enganchar un poquito, porque a veces... Sí, la idea era, bueno, recapitular un poco sobre lo que estuvimos hablando la clase pasada. A ver, vamos a empezar así entonces. Alguien que se anime y me diga qué estuvimos viendo la clase pasada. ¿Recuerdan que hicimos como una especie de esquema presentando las distintas posiciones, teorías? En fin, a ver, alguien que lo tenga por ahí. ¿Qué estuvimos viendo? Ahí está. Fundamentos, sí, ese es el tema, fundamentos del DIP. Decíamos que responden a qué pregunta. Valentina Moreira está levantando la mano. Sí, profe, yo. Nada, estuvimos hablando de las teorías no te generales. Veo, Valentina. A ver, acá. ¿Me ve ahí, ahora profe? Sí te veo. Ahora Bien. Sí te veo. Y habíamos empezado nombrando la más antigua, que era de los negadores. Ahí está, estuvimos hablando de negadores. Dentro de los negadores, ¿qué vimos, Valentina? Los negadores prácticos. ¿Y qué más? Y los teóricos. Los prácticos eran los radicales, que directamente los más decían radicales. Bien. que Vamos las normas... a dejarlo ahí. Bueno, bien. Negadores prácticos y teóricos. La tercera corriente que vimos, ¿cuál fue? El iusnaturalismo. Los escépticos. Los escépticos. Bien. ¿Quién dijo yo los ya la tengo como la segunda. Bien, los escépticos, ¿sí? Como tercera corriente es así como lo presenta el texto de Jiménez de Arechaga, ¿verdad? Como esa tercera corriente, los escépticos, ¿está? Tenemos que seguir siempre la postura, ¿verdad?, de Jiménez de Arechaga. Bien, después de negadores prácticos, negadores teóricos, escépticos, ¿qué vimos? Vimos las corrientes que aceptan el derecho internacional público, que ahí estaba el iusnaturalismo. A ver, sí, ¿qué vimos dentro del iusnaturalismo? ¿Qué corrientes? Las escolásticas y las racionalistas. Bien, estamos hablando un poco a modo de esquema para recapitular lo que vimos la clase pasada. Después del iusnaturalismo, ¿qué vimos? Los positivistas. Positivistas. A ver, ¿alguien más, otra persona que me conteste dentro del positivismo que vimos? Vimos la teoría formalistas. Teorías, a ver. Dentro del positivismo, ¿quién dijo las teorías formalistas? Yo dije, profe, que el positivismo está dentro de lo formalista. Positivismo y normativistas. Ahí está, el positivismo voluntarista fue lo que vimos, positivismo voluntarista, y habíamos quedado en el positivismo normativista. ¿Bien? Profe, o sea que los formalistas están dentro del positivismo. La teoría formalista, ¿se acuerdan que yo les hice un punteo para que lo hicieran como un esquema? Teorías formalistas, de ahí se desprenden dos flechas. Una que dice teorías, que dice positivismo voluntarista, que ahí vimos básicamente Jelinek y Triepel, y luego otra flechita desde teorías formalistas, la teoría normativista, ¿verdad? Los positivistas normativistas, si ustedes quieren, teorías normativistas. Y ahí habíamos quedado, en las teorías normativistas. Sí. Y Ancelotti.
Estuvimos viendo Ancelotti, eso lo vimos completamente. Y era normativista, era lo que quedamos. Ahí está, habíamos hablado ya de Ancelotti en realidad, que se podía presentar perfectamente como un pseudo normativista, ¿sí? Que si rascábamos un poco más, ¿no? Fue la parte que habla de un acuerdo, el pacta sunt servanda. Sí, perfecto. Ya se presentó Ancelotti, lo presentamos de esa forma. Ancelotti y su pacta sunt servanda, ¿verdad? Como fundamento del derecho internacional público. Ya lo hablamos, por qué podemos pensar que Ancelotti, o podemos sostener que Ancelotti es un pseudo normativista, ¿verdad? Él en realidad como que se centra en la voluntad, ¿verdad? Menciona los acuerdos. Y cuando hablamos de acuerdo, ya pensamos en lo que es una voluntad, ¿verdad? En lo que es la voluntad de los sujetos. Tenemos que seguir ahí, retomar ahí, para presentar a Kelsen, porque Kelsen responde a esta teoría de Ancelotti, ¿verdad? ¿Qué dice Kelsen? Perfecto. Con el pacta sunt servanda, Ancelotti en realidad justifica lo que es ese acuerdo expreso de los sujetos o de los estados que se manifiesta a través de un tratado, ¿verdad? Pero el pacta sunt servanda queda corto, ¿sí? Para lo que es la costumbre, el fundamento, o sea, para lo que es la costumbre internacional, ¿sí? Esto ya más o menos también lo habíamos hablado. Habíamos comenzado por acá cuando alguien me recordó que yo no estaba cumpliendo con lo pactado, ¿sí? Bien, ¿me siguen hasta acá? Sí, profe. Kelsen ¿Y qué era, perdón, y qué era lo pactado? Que como era viernes, iba a dejarlos libres unos minutos antes de las 11. Pero estuvimos en punto. Y acá quedamos, apenas presentando. ¿Se cumple hoy eso, profe? Y hoy hoy va a depender de mí. Hoy va a depender de mí. ¿Hay acuerdo de voluntades hoy o no? Vamos a ver. Eso tiene que ser los viernes. Sí, pero hoy es de miércoles, así que hoy es miércoles. Sí. Pero trabajamos mucho el viernes y trabajamos lindo igual, nos merecemos hoy igual por ser miércoles. Bueno, vamos a ver cómo trabajan hoy. Bien. Bueno, yo voy a seguir porque no le quiero robar muchos minutos a la profe. En fin. Responde Ancelotti, ¿verdad? Con su norma hipotética fundamental, que ya lo habrán visto ustedes en alguna otra materia, ¿sí? Entonces Kelsen plantea lo siguiente. Perfecto, con el pacta sunt servanda, Ancelotti justifica las obligaciones que provienen de la voluntad de los estados, digamos de los tratados, ¿sí? Pero no justifica, ¿verdad?, las normas o las obligaciones que surgen de la costumbre internacional. Entonces, específicamente, podemos sostener que aplica lo que es esa norma hipotética fundamental para justificar, para fundamentar esas obligaciones que nacen de la costumbre internacional. ¿Sí? Profe, Kelsen decía que la costumbre es un acuerdo tácito, entonces no servía. Claro, Kelsen, perdón, decías. Claro, que no la costumbre, porque la costumbre no es un acuerdo tácito. Que como que no sirve de tesis. Claro, no sirve para fundamentar el pacta sunt servanda, la costumbre, si nos ponemos en la postura de Kelsen, ¿verdad? Entonces ahí es que él echa mano a esa norma hipotética fundamental. Es una norma hipotética porque viene a cerrar lógicamente un ciclo, ¿verdad? Y fundamental porque ya fundamenta, digamos, lo que es, le da validez a la última norma de esa pirámide, y pongo pirámide entre comillas, de esa pirámide del derecho, ¿verdad? Y específicamente del derecho internacional público. Entonces, decíamos esto, que la teoría de Kelsen viene a justamente criticar a Ancelotti por entender que se queda corta, ¿verdad? Para el fundamento del derecho internacional público. ¿Sí? Y pongo pirámide entre comillas porque uno tiene muy asumido que Kelsen, la famosa pirámide de Kelsen,
Pero en realidad, Kelsen nunca hizo ninguna pirámide. Eso fue un tema de, no sé, de algún profesor explicando. Elaboración doctrinaria. Claro, tal cual, es así, es una creación doctrinaria para que se pueda interpretar de la mejor manera posible lo que es esta teoría. Pero en realidad Kelsen nunca hizo ninguna pirámide. Por eso utilicé las comillas. Supongo que queda bastante claro, yo traté de ser lo más concreta posible, para que a la hora de que ustedes accedan a un libro de texto no se compliquen tanto, cuando en realidad es algo bastante concreto para entender. A ver, veo una intervención por chat. Yo agradecería que intervengan. Con la manito. Sí, pero es un chat, es largo. Piensen que la costumbre no es un acuerdo tácito, la costumbre es otra cosa, entonces por eso no sirve. Ahí está, eso fue lo que vimos. Ancelotti, te corrijo, no es Ancelotti con C, es Ancelotti con Z. Italiano, Ancelotti. Italiano. Sí, es alguien que seguramente estaba muy atento y seguramente lo que está haciendo es plasmar allí lo que estuvimos viendo. Ah, bien, no le anda el micrófono. Lo que estuvimos viendo la clase pasada respecto a esto. Brevemente les voy a mencionar un par de teorías. Creo que en Jiménez de Aréchaga aparece como teorías o corrientes de menor arraigo, algo así, que son las teorías sociológicas y el neo-jus naturalismo, ¿sí? Las teorías sociológicas, muy básicamente lo que dicen es que las normas son un producto social. ¿Por qué? Porque los pueblos tienen una conciencia jurídica, ¿verdad? Y ahí por eso sería el fundamento de nuestra disciplina. ¿Están escuchando bien? ¿Puedo seguir? Sí, siempre está levantando la mano. Sí, profesor. Elis Catalina Araujo. A ver. Yo quería decir, ahí veo la mano. Fue la norma fundamental de Kelsen, ¿no? Ah, volvemos atrás. Sí, pero por eso, no sé cómo quedó esto con la norma hipotética fundamental. Bien, con la norma hipotética fundamental, Kelsen fundamenta lo que es la costumbre internacional, es decir, aquellas normas que no van a provenir de tratados, justamente sosteniendo que Ancelotti queda corto, que el pacta sunt servanda, que dicho sea de paso, es una norma consuetudinaria, sirve para justificar las obligaciones que nacen de los tratados, pero no las obligaciones que nacen de la costumbre internacional. Entonces, para Kelsen, la norma hipotética fundamental diría algo así como que es una costumbre, ¿sí? que los tratados, que los estados deben seguir cumpliendo, comportándose como hasta el momento, ¿verdad? Ese sería, digamos, el texto de la norma hipotética fundamental de Kelsen, que justifica, que fundamenta la costumbre internacional, ¿sí? O sea, los estados deben seguir comportándose como hasta entonces, ¿sí? ¿Y a qué alude entonces? Alude a la costumbre internacional, ¿verdad? Después cuando veamos costumbre internacional vamos a ver qué elementos la componen. Entonces ahí ya podemos ver, desentrañar uno de ellos, que cuando Kelsen hace alusión justamente a ese comportamiento. No sé si fui un poco más específica ahora, si te quedó claro. Claro, pues yo tenía entendido que la norma fundamental de Kelsen, ¿no? Era algo que a él se le había ocurrido, ¿no? Para poner... Es una hipótesis de trabajo. Es nada más para cerrar lógicamente un ciclo. Es esto, es hipotética. ¿Qué es algo hipotético? Vamos a lo que es el idioma propiamente. Claro. Si yo digo que algo es hipotético, ¿qué significa? Que se tiene que probar. No es verdadero. Es una hipótesis de que se puede llegar a algo. Claro, es una hipótesis de trabajo, ¿sí? Simplemente eso. Es una proposición. Es una proposición. Claro, no es otra cosa. ¿Sí? Claro. ¿Estamos claros? Sí. Porque yo ¿Seguimos? Sí, dale. Bien. Bueno, ya habíamos terminado con Kelsen, había comenzado con las teorías sociológicas brevemente,
que fundamentan, sosteniendo que los pueblos tienen conciencia jurídica, ¿sí? Y que las normas son una creación de estos. Por otro lado, estamos en aquellas corrientes de menor arraigo, que dice Jiménez de Aréchaga. Por otro lado tenemos el neo-ius naturalismo, que entiende que las normas, que coexiste, perdón, el derecho natural y un derecho positivo, ¿sí? Ellos se complementan y bueno, pero pueden variar según el tiempo y el lugar. ¿Bien? ¿Puede repetir? Que coexiste el derecho natural y el derecho positivo, que son variables dependiendo del tiempo y del lugar. Ya ven que el neo-ius naturalismo no se acopla, o sea, no se aferra por completo al derecho natural, tampoco por completo al derecho positivo, ¿sí? Pero son corrientes de menor arraigo. Eso es lo que está... Sí. ¿Puede dar un ejemplo de eso? Porque no entiendo por qué puede variar según el tiempo y el lugar. Claro, porque va a depender, ¿verdad?, de cada lugar específicamente y de la época, ¿sí? ¿Qué son, digamos, esas variables de tiempo y lugar? A ver, ¿a qué hacen alusión? ¿Será lo mismo las normas de derecho natural y o positivo si nos ponemos si nos paramos en el enfoque del neo-ius naturalismo en la sociedad internacional del siglo XX que del siglo XVIII? No. Siempre que hacemos referencia a estas variables de tiempo y lugar, apuntan a eso, ¿sí? Costumbres. Es dinámico también, o sea, al no ser estático y al ser dinámico, o sea, va cambiando, por eso se tiene que ir pueden variar perfectamente. Y para eso tenemos que tener en cuenta los distintos, digamos, el escenario en que está inserto, el escenario internacional, si se quiere, en que están insertos los estados en una determinada época. ¿Es lo mismo siglo XXI que siglo XVIII? ¿Es lo mismo desde el punto de vista internacional? ¿Qué les parece a ustedes? No, profe. No, entonces si nos referimos al tiempo y al lugar, estamos hablando del neo-ius naturalismo. Se va transformando. Alguien puso acá en el chat, algún compañero, con muy buen tino, se va transformando, ¿sí? Es una posibilidad, ¿verdad? Francisco Rodríguez está con la mano levantada y otras compañeras también. Sí, yo creo que los veo algún segundo después, porque en este momento no estoy viendo manos. Jennifer Pascual. A ver, Francisco Rodríguez, que hace rato Hola. que está... Sí. ¿Cómo andan? Yo era para decir que creo que no nos estamos refiriendo a que el tiempo va evolucionando con el paso del tiempo, y muchas teorías van quedando atrás y van surgiendo otras nuevas, ¿no? Que van rejuveneciendo. No se olviden que estamos hablando de normas, que las normas van a depender del tiempo, del lugar. Claro. ¿Se acuerdan? No es para que confundan con la teoría de los escépticos, con la corriente escéptica. ¿Recuerdan que los escépticos planteaban aquello del derecho imperfecto? Claro. Neo-ius naturalismo no lo ve así, no dice, no va a mostrar el derecho internacional público como un derecho imperfecto o in status nagendi, ¿verdad? Lo que nos dice es que varían. Esas normas van a variar dependiendo de la época, si no les gusta la palabra tiempo, si lo pueden asimilar mejor como época, dependiendo de la época, ¿sí? Sí. Y bueno, del lugar, bueno, en fin. ¿Queda un poco más claro esto? Pero no confundan con esa característica que brinda los escépticos, que brindan los escépticos. ¿Sigo? A ver, Jennifer Pascual. A ver, cuestión de género en nuestro país, en otros lugares del mundo. Sí, a ver. Sí, no, que también tiene un poco que ver con el tema de la teoría sociológica, de que habla de que
como que las sociedades ya tienen una conciencia jurídica. Y esto, como quien dice, acompaña el tema de la evolución que va teniendo la sociedad a lo largo del tiempo. Esa evolución que va teniendo en la sociedad, sus habitantes, va generando unas nuevas reglas y se van transformando en reglas jurídicas que luego se van como unificando en el derecho internacional. ¿Recuerdan lo que estuvimos hablando la clase pasada también? Que nuestra disciplina tal vez sea una donde se puede evidenciar más que los hechos preceden al derecho. ¿Recuerdan que yo les decía el conejo detrás de la zanahoria? ¿Recuerdan todo eso que venimos hablando desde las primeras clases? Se las dejo ahí, tal vez tenga que ver con eso. Sí, algo así. Ahí está, entiendo el planteo. ¿Seguimos? Porque ahora Araujo, perdóname, Batista. Bien. Hace rato está levantando la mano. No, la dejé levantada, perdón. Ahora veo la mano. ¿Araujo? Sí, no, era cuando pregunté lo de la norma hipotética fundamental de Kelsen y no bajé la mano. Que es la norma hipotética. Pero te quedó claro, ¿verdad? Sí, me quedó claro. Bien. Bueno, entonces yo voy a seguir ahora, voy a presentar lo más breve posible, de la forma más breve posible, la Escuela de Montevideo. Recuerdan que la clase pasada estuvimos comentando, bueno, la Escuela de Montevideo fue integrada, ¿verdad?, por doctrinos, grandes estudiosos de nuestra disciplina, ¿sí? Les decía que la Escuela de Montevideo surge, en este tema surge su teoría sobre el fundamento de derecho internacional público, porque critica diferentes planteamientos que hacen las demás teorías y corrientes que estuvimos viendo en estas últimas clases, ¿sí? También les dije que pueden profundizar un poco más justamente con los textos de Jiménez de Arechaga, que muy claramente ahí les va a decir qué es lo que critica a cada una de las teorías. Muy bien, Catherine Rosa, sí. 4 puntos de vista, ¿sí? 4 enfoques. A ver, enfoque jurídico sustancial, ¿sí? Sociológico, jurídico valorativo, y a ver, jurídico, ¿qué otro más? Jurídico formal. A ver, ¿quién más? Jurídico formal, ¿bien? Eso les había comentado, porque les hice una presentación general al comenzar la clase pasada. Entonces, bien, la Escuela de Montevideo, que surge justamente a raíz de esas, digamos, discrepancias o respecto a las otras teorías, nos va a plantear lo siguiente, ¿sí? Desde el enfoque o desde la mirada jurídico sustancial, ahí se destaca la voluntad o la determinación de los sujetos, de los estados, ¿sí?, a crear normas obligatorias. Ellos crean esas normas que devienen obligatorias justamente para tener certeza y seguridad, ¿verdad? Voluntaria y conjuntamente, esos estados, ¿sí?, crean la norma. Pero ¿qué pasa? Crean la norma, pero por voluntad individual no van a poder sustraerse a ella. Y esto me recuerda un poco lo que estuvimos hablando cuando vimos las teorías formalistas, positivistas o voluntaristas, ¿verdad? Dentro de las teorías formalistas, cuando vimos a Jelinek, ¿recuerdan? Y todo aquel tema de la voluntad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Desde este enfoque, los estados van a crear conjuntamente y según su determinación, su voluntad, esas normas a las cuales van a estar ceñidos posteriormente, ¿sí? No van a poder decir, no quiero cumplir. No, usted Estado ya contrajo la obligación y tiene que cumplirla. No se puede desvincular, por más que usted haya tenido esa determinación, esa voluntad, digamos, de crear la norma en un momento, no podemos decir, no, ahora no quiero cumplir. Queda ceñido, tiene que cumplirla, ¿verdad? A ver, yo veo intervenciones por chat escritos, pero de verdad que agradecería pudieran abrir Adriana de León, jurídico sustancial, te dice. Ah, bien.
Bien. Porque un compañero preguntó en qué estábamos porque se había perdido, entonces le contestamos. Está, perfecto. Bien. Está. Sí, fui yo, profesora. Discúlpeme, por un momento me perdí. Bien. ¿Sigo? ¿Se perdió? Sí, ¿Quiere que lo encaminen? Los compañeros me ayudaron. Muchas gracias. Bueno. Bien. ¿No quiere alguna aclaración, Guillermo? A ver, por favor. Lo repaso. No lo vi la clase pasada. Lo repaso luego, digo, estudiando. Pero ya Bueno. creo que la idea está. Gracias. No te vi la clase pasada. ¿Estuviste? Me parece que no. En la otra ¿Cómo? sí. En la clase pasada, la primera clase de fundamentos no te vi. ¿Me equivoco? ¿Usted me está hablando a mí, profesora? Sí. Sí, estuve. Lo que pasa es que estuve sin cámara porque me había olvidado del cargador de la notebook en el trabajo. Claro. Y nada, para ahorrar batería había bajado el brillo, había apagado la cámara y poder escuchar. Claro, porque no recuerdo haber tenido intervenciones la clase pasada de tu parte, por eso. Bien, pero a ver, ¿seguís perdido? Estamos hablando ahora de la escuela de Montevideo. Sí, pero me colgué por un minuto y la verdad no pude seguir. Es la radio. 4 enfoques, 4 miradas intentando responder sobre el fundamento de la obligatoriedad de las normas de derecho internacional. Claro, yo me he quedado con que había corrientes de menor arraigo y me he quedado que había teorías sociológicas que se fundamentan en la disciplina de la cultura, sí, porque en un contexto determinado y bueno, en razón del contexto también iban avanzando las normas. Eso fue lo único que había podido apuntar. Bien, y el neo-ius naturalismo, hablamos después de eso, ¿sí? Bien. Pero resulta que como crítica, digamos, o como respuesta más bien, a todas estas teorías que buscan el fundamento de las normas de derecho internacional, la Escuela de Montevideo responde con 4 enfoques. Estábamos en el primero, que es el enfoque jurídico sustancial, ¿verdad?, que destaca o resalta esa voluntad del Estado en crear las normas que posteriormente devienen obligatorias para él mismo, ¿verdad? Normas que tiene que cumplir, que no se puede sustraer por su única voluntad, ¿sí? Todo esto en un sistema de coordinación donde ellos se van a obligar de buena fe, ¿sí? Hay un principio de no contradicción que también impide que un Estado por propia voluntad se sustraiga de cumplir las obligaciones que él mismo contribuyó en crear conjuntamente con los otros, ¿sí? Recordemos, ellos todos en un pie de igualdad, Estados todos soberanos, ¿sí? Gonzalo, ¿usted quería hacer alguna pregunta? Lo acaba de decir la profesora. Está. La relevancia que toma en este punto jurídico sustancial los principios de buena fe y de no contradicción, ¿no? Era simplemente eso. Sí. Está perfecto. Principio de buena fe, que en clases anteriores, no recuerdo si primera o segunda clase, alguien lo mencionaba como un principio general del derecho, de todo el derecho. Después vamos a ver qué alcance tienen cuando veamos fuentes del derecho internacional público. Ustedes van a ver lo que es específicamente respecto a ese tema, el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, que forma parte de la Carta de Naciones Unidas, y allí en ese artículo eso lo vamos a ver hoy. Eso lo vamos a ver hoy. Perfecto. Profe, y una última cosa. De hecho, estuve en la clase anterior y hace un rato pasé capturas de los apuntes que había sacado para los compañeros que no recordaban. Hasta eso adjunto prueba. ¿Querías aportar pruebas? Aporté prueba de que estuve en la clase pasada. No, eso específicamente, más allá de que en los grupos se pase lista, se controle la asistencia, porque acá se aplicó el principio de la buena fe. Claro, ¿qué pasa? Bien, agradezco del libro del equipo docente. Uno apela mucho a su buena voluntad, a la buena voluntad del estudiante, que se supone es consciente, ¿verdad? Que si está en un curso, por supuesto, siempre conviene tener la mayor asistencia a clase, ni que hablar. Así que está presentada la prueba,
Y bueno, pero no hay inconveniente, por favor. Incluso acuérdese que al menos yo me guío por el principio en dubio pro estudiante, o sea, en caso de duda de que estuviera o no estuviera, estaba. Al que estoy segura que no vi la clase pasada fue a Ramiro, ese seguro. Ramiro no estaba, Ramiro no. Ramiro no estaba. Bien. Ramiro la guió y es mi hermano, porque es hijo de mamá, es mi madre. Bien. Sí. Bien, continúo con el siguiente enfoque que presenta la Escuela de Montevideo, viene a ser el enfoque jurídico formal, ¿sí? Con esta mirada o desde esta perspectiva, vendría a ser fundamento del derecho internacional, una norma válida, estamos en presencia de una norma válida, cuando proviene de las fuentes formales especiales, ¿sí? Recién les estaba haciendo, antes de que Federico presentara su prueba, les estaba haciendo referencia al artículo 38 del Estatuto de la Corte. Guillermo. Bien, cambió el nombre, pero no importa. Bueno. Igual hay príncipes que se llaman Federico, príncipes que se llaman Guillermo. Ella se confundió de rey o de príncipe. Sí, seguramente. Bien. Entonces les hacía referencia a ese artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, que lo van a ver inmediatamente, ya en breves instantes, con la profesora Marisa. Entonces, ¿qué pasa? Enfoque jurídico formal. Esa norma es válida, va a ser obligatoria en nuestra disciplina cuando proviene de las fuentes formales especiales, ¿sí? Cuando la regla en vigor, tengan en cuenta esto, cuando la regla, artículo 38, Adriana, cuando la regla en vigor ya no cuenta, cuando la regla entra en vigor, no va a contar la voluntad individual de los sujetos nuevamente, y ya devienen obligatorias, ¿sí? ¿Por qué? Por las características del sistema, y acá volvemos a lo que es el principio de buena fe, y también el principio de no contradicción, ¿sí? Los estados no están obligados a crear normas, pero una vez que las crean, se van a someter a ellas, ¿sí? Profe, acá es cuando los sujetos son soberanos y cuando estos crean las normas, estas no afectan su soberanía, ¿no? No, estamos en un sistema de coordinación. Recuerden, no pierdan de vista eso. No hay una subordinación, no hay un Estado que sea subordinado a otro. Entonces, todos estados, todos soberanos, todos tienen igualdad. Soberano, subordinado. Crean las normas, y bueno, la crean y para obligarse ellos mismos también, ¿sí? Claro, yo dije soberanos, no subordinados. Sí, yo entendí. Claro, pero no afecta su soberanía, ¿no? Para nada. No, por eso. Sí, no afectan. Justamente, si se quiere, justamente una manifestación de la soberanía del Estado, una manifestación externa, ¿sí? Podemos decir que es justamente esa capacidad que tiene de contraer obligaciones o no, de querer obligarse o no. Pero una vez que lo hace, no va a poder evadir, ¿sí? A ver, de César quiere hablar. A ver. Sí, tengo solamente una pregunta. Cuando nosotros hablamos que empieza a devenir obligatoria la norma para los estados, esa vigencia, por ejemplo, en el Uruguay, como había dicho un compañero hace varias clases atrás, va a tornarse obligatoria cuando suscribe o cuando ratifica el Uruguay esa norma. O sea, ¿en qué momento lo tomaríamos? Bueno, eso lo vamos a ver después en la etapa de elaboración de los tratados. Por ahora lo dejamos como una idea abstracta nomás. Lo dejamos stand-by. En realidad es cuando se ratifica un tratado, que entra en vigor. Y después cuando se publica y se comunica, etcétera. Pero vamos a... la firma acarrea solo una que es no frustrar el objeto y fin del tratado. Recuerden lo que hablábamos la clase pasada, ¿sí? De la vinculación que tiene este tema con bueno, ni que hablar con fuentes, sujetos, y todo esto, lo que estás planteando ahora también. Federico no. Me quedó Federico.
Guillermo. Me puedo llamar Federico, ¿no? Bueno, ahora No me va a ser afecta. complicado porque te bauticé Federico, yo creo que el resto de lo que... Al A mí me examen pasa, al a mí examen me me pasa, presento como Federico. Bien, avanzamos entonces, vamos a ver que viene a ser el enfoque jurídico sociológico. ¿Qué pasa allí? ¿Cuál es el planteo? Es el siguiente: los sujetos cumplen las normas, de repente no tanto por el temor a una sanción, pero sí ellos adhieren. ¿Por qué? Porque esas normas poseen un alto valor, ¿sí? Es beneficioso cumplirlas, entonces llegan a la conclusión, digamos, que es mucho mejor dar cumplimiento a las normas que ellos crearon, ¿sí? Las van a cumplir espontáneamente, en general, siempre, ¿sí? En general, existiendo una sanción solo para el caso de que incumplan. Eventualmente podría llegar a existir una sanción, eventualmente, ¿sí? ¿Se entiende este enfoque jurídico-sociológico? ¿Y la sanción cuál sería? A ver, después vamos a ver en algunos temas específicamente cuáles podrían ser las sanciones. Muchas veces puede aparecer por allí una publicidad como sanción, ¿sí? Esto más o menos ya lo vieron también, o se conversó más bien, no se vio en profundidad en clases anteriores. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en derecho internacional puede pasar que una publicidad sea una sanción. Imagínense, en todo lo que es la sociedad internacional, un Estado no cumple, ¿sí? Y toma digamos, valga la redundancia, toma un Estado público ese incumplimiento por parte del Estado, ¿sí? Eso puede ser un tipo de sanción, pongo a modo de ejemplo. Después también van a ver, bueno, en fin, otros temas como responsabilidad internacional, etc. Ustedes a estas conclusiones también van a ir llegando más adelante, como yo les decía, siempre es bueno que tengan tendencia a relacionar los temas. Este tema de fundamentos que lo vemos ahora en estas últimas clases, y así con todos los temas, que tengan todo muy, muy presente. No son compartimentos estancos cada uno de los temas que damos. Entonces, al final del curso, la idea es que ustedes tengan ya una visión global y sean capaces de moverse con soltura en la disciplina y poder ahí, digamos, empastar todo lo que aprendieron de los distintos temas, porque todo tiene que ver con todo, si se quiere, ¿sí? Temas siempre van a tener distintas posibilidades para vincular con otros. Bien, puesto el ejemplo, muy brevemente, el ejemplo de lo que puede ser la publicidad, ¿sí? Imagínense el peso que puede tener en la sociedad internacional, en la comunidad internacional, el que un Estado no cumpla con las obligaciones que él mismo contribuye a crear, y después, ¿qué pasa? No las cumple, ¿sí? Eso no es nada bueno. Hasta podría llegar, si se quiere, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Quedar un tanto aislado, ¿sí? Hasta eso podría llegar a pasar, ¿no? Digo, haciendo referencia concreta a lo que era el ejemplo de la publicidad, ¿sí? Como posible sanción. Vamos al último enfoque, que es ya el jurídico valorativo, ¿sí? Y acá encontramos algo que depende del momento, del lugar, de los sujetos a los que se les va a aplicar esa regla. ¿Qué pasa? Si en dicho contexto, es decir, si teniendo en cuenta estas variables del momento, del lugar, de los sujetos, se consigue la mayor felicidad, digamos, individual, colectiva, ¿sí? Podemos decir que esa norma tiene una validez y tiene un fundamento, ¿verdad? Pero para esto debemos examinar lo que es la teoría y la práctica internacional conjuntamente, ¿sí? Es decir, una sin la otra no.
práctica y teoría internacional, y en función de eso hay que ver, la norma se va a abordar, ¿verdad?, sobre los valores, según los valores que persigue en ese momento y lugar. Reitero, vamos a ver qué tanto consigue esa felicidad individual y colectiva, y hablo individual de cada estado, y colectiva, ¿sí? Hablo de la colectividad o de más de dos estados o más de un estado, ¿verdad?, que están ceñidos por una determinada norma. Y bueno, en virtud de eso, vamos a tener que abordar la norma según los valores que persiguen en ese momento y lugar. ¿Sí? Sí. Ujú. Sí, tal vez más de lo que es el derecho internacional económico, ¿no? Después eso también es un tema que lo van a estar viendo más sobre el final del curso. Y derecho internacional privado también. Sí, también, ni que hablar. Pero a ver qué incidencia, pero bueno, es también, bien como les dice Marisa, ¿sí? Es no únicamente en derecho internacional público, sino en derecho internacional privado, también es materia de privado, también, ¿sí? Jóvenes. En cuanto a las sanciones que usted hizo referencia. Breve referencia porque, a ver, es como una publicidad. Por ejemplo, es el caso de las listas negras, cuando a un país se lo pone en listas negras porque no cumplió con un tratado de medio ambiente, o como cuando se refería recién a Adrián, el tema del lavado de dinero. Mi pregunta es esa, si más bien sí, en general, cualquier forma que pueda ser útil a tales efectos, ¿verdad? También puede ser, no sé, un sistema de informes, ¿sí? O sea, ya ni tanto uno va a mirar la forma, digamos, que tenga esa publicación en lista negra, o es un informe que publicita, ¿verdad?, lo que es la situación de un incumplimiento por parte de un Estado. Lo importante es que se pueda dar a conocer en la comunidad internacional, ¿sí? Perfecto. Y eso no le juega a favor a ningún Estado, ¿verdad? Acuérdense que los estados, los estados son miembros también de los organismos financieros de carácter mundial, ¿no? O regional. Entonces, todo eso está muy ligado, o sea, acuérdense del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, las listas, o sea, esas listas que cooperan como una sanción, ¿verdad? Cuando nos ponen a nosotros o a otros en un determinado ranking, ¿verdad? Eso obviamente afecta a la imagen del país, ¿no? Y afecta también las posibles relaciones dentro de esa organización a la que pertenecemos, ¿verdad? Por ejemplo, al Fondo Monetario, o al Banco Mundial, o al Banco Interamericano de Desarrollo, ¿verdad? Nos puede afectar también la imagen, la posibilidad de conseguir préstamos, la posibilidad de relacionarnos fluidamente con esos organismos financieros, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿quién quiere relacionarse con un Estado que es incumplidor de las obligaciones que él mismo también contribuye a que se generen? Pierde credibilidad. Por supuesto, ¿no? Bien. Están levantando la mano Dardo Ferreira y Vanessa Sagasti. A ver.
Hola, yo quería comentar una noticia que vi, que capaz que también tiene que ver con el tema de la imagen de los estados, y lo relaciono, que hubo unas explosiones en Cuba sobre unos tanques petroleros, y bueno, justamente por todo el tema social, ¿no? De lo que quizás podía tener algún apoyo de otros países, no sé, no he ahondado mucho en la información, pero quizás por todo el tema de la publicidad que tiene y eso, no sé si lo recibirá como quizás nosotros podríamos recibirlo, o otro estado que tenga otro tipo de publicidad, ¿no? ante el mundo, ¿no? Ante la comunidad internacional. Vamos a ahondar en esa noticia Para un poquito eso sería más. bueno poder Para la clase profundizar. que viene, porque tenemos poca información. O sea, Claro, hoy. para eso sería bueno que tú, ¿tu nombre cuál era? Vanessa. Vanessa, para eso sería bueno que pudieras buscar algo más de información, ¿sí? Y para poder tenerlo más presente en todo caso. ¿sí? Aparentemente, disculpe, profe, pero yo escuché hoy en la radio que México lo está ayudando a Cuba con barcos, mismo con barcos que tienen experiencia en esos pozos de petróleo. Uh-huh. Bien, gracias Bruna. Yo busco alguna más información a ver si surge algo más. Está. Perfecto, porque además, ¿se acuerdan que nosotros les pedimos que trajeran noticias internacionales? Sí. ¿Ustedes buscaron para hoy? Sí, escuché un titular, pero ahí me levantaba. Titular, pero no ahondó demasiado. Bueno, tienen que buscar la noticia, elaborarla, leerla, elaborarla, si es posible, o traerla así tal cual para analizarla en clase. Pero tienen que leerla y comprenderla, ¿ok? Claro, está muy bueno que traigan la noticia y ya, como me gusta decir a mí, a veces es bueno traer a clase el problema y la solución, ¿sí? No necesariamente... A veces la solución no es tan fácil. Claro, el problema y la... Ay, Ramiro no me deja en paz la computadora. Espera un poquito que lo voy a sacar, porque no me deja... El problema ya las eventuales posibilidades frente a él, ¿verdad? Traer algo de repente estudiado un poco más a fondo o algo, para ya presentarlo con otra mirada, ¿no? Pero está bien que hayan tenido la inquietud de pensar y comparar, ¿verdad?, con esta noticia de actualidad. ¿Y cuál era el titular que había traído Gonzalo? Bueno, me cambiaron el nombre 5 veces ya, pero está bien. Ah, no, Gonzalo Freilender. Perdón. No, Guillermo, no, yo no. En este caso, yo cambio los nombres todo el tiempo también, pero en este caso no. ¿Usted había dicho, Gonzalo? ¿Algo? Fue Guillermo. Fue Guillermo, ¿no? Fue Guillermo. Bueno, Guillermo. El del titular. Yo dije que era un proyecto de ley. No lo dije, pero bueno, es un proyecto de ley que lo compartí en el chat, que es un convenio, un acuerdo entre China y Uruguay en marco de colaboración de defensa, en cooperación en materia de defensa, dice. De defensa. Suscrito dice acá, el 2 de septiembre de 2019 con la República. ¿Apruebas el acuerdo? Bien. ¿Qué es? Dice, apruebas el acuerdo. ¿Qué es? ¿Qué es un acuerdo? Me imagino. No, ¿Qué es un acuerdo? Apruébase. ¿Quién es que aprueba el acuerdo? Apruébase. Es una orden legislativa. No sé. No, ya se aprobó. Por lo que usted tiene ahí, ese proyecto que dice apruebas el acuerdo, ¿ya se aprobó o no? Le mando captura de pantalla de la página específica, porque la verdad que, como le digo, vi el titular nada más. Porque después vienen otras etapas, otras etapas, ¿verdad?, del acuerdo. Bueno, sigamos, Ana. Bien, Dardo Ferreira. Acá hay 3 manos levantadas. Dardo Ferreira y Francisco Rodríguez. Bien, a ver, lo escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches.
No, voy a opinar sobre cuando levanté la mano, ¿no? Antes de que se fuera ahí con esto. No, yo lo que decía, digo, ¿cómo se relaciona todo, no? No es que quiera pasar un reclame de otra materia. Lo que sí voy a decir es esto. Yo me acuerdo que en una parte de sociología, ¿no? Habían dado un autor. No quiero decir un nombre que no sea. Creo que era Boaventura, creo. Pero nos habían hecho estudiar una obra, no me acuerdo si era la emancipación del derecho en América Latina, me parece. Y justamente hablaba de los organismos internacionales, estos que ustedes mencionaban hace un ratito, la tremenda importancia que tiene una calificación que ellos tienen, que ponga un dedito para abajo, que masacra al Estado. El hombre hablaba como una especie de fascismo financiero, ¿no? Hablaba así, de un fascismo financiero. Y la tremenda importancia de estos organismos evaluadores, que si te bajan el dedito, es una hecatombe para el país, ¿no? Como que perdés una credibilidad enorme por esa calificación que te ponen. ¿Cómo se relaciona todo, no? Todo. Exacto. Parece como algo así como un clearing, ¿verdad? Para los estados. Tal cual. Exacto. Bien, a ver, Francisco. Bueno, yo quería hablar sobre el tema una noticia, por ejemplo, es que Venezuela quiere sacar su oro que tiene en las Islas Británicas, ¿no? En el Reino Unido. Y entonces, como están sancionados, pues sería una sanción económica, porque el Reino Unido no le permite sacar el oro por todos los problemas que existen con los derechos humanos y todo en Venezuela, ¿no? Esa sería una forma de castigar también monetariamente sobre lo que es tuyo también, ¿no? Digamos, bloquear de alguna manera la explotación del oro. Le congelaron no, la explotación no, porque Venezuela tiene oro en los bancos de Inglaterra. Ah, oro en los bancos. Claro, entonces le congelaron los fondos, no los pueden sacar hasta que ellos es una sanción. Es una sanción internacional, por eso, ¿viste? Sí. Es solo eso. ¿Vanessa? No había bajado la mano, simplemente Rita, como se verán. Profesoras, hace tiempo, exactamente el 4 de agosto, vi una noticia sobre unos aviones chilenos que cruzaron el territorio argentino sin permiso, como que tipo violaron el espacio aéreo, y se le estaba pidiendo información a la Cancillería chilena para que justifiquen el porqué de esa violación del espacio aéreo. O sea, la vi muy por arriba la noticia. Bueno, vamos a profundizar un poquito, Rita, para la clase que viene. Dale. Bueno. Además, para ver lo que es el espacio aéreo propiamente, la regulación que tiene, claro, que forma parte del territorio de un Estado, ¿sí? Eso también se ve específicamente en esta materia. Doctora. Bien, gracias. Por mi parte ya estaría el tema de los fundamentos. Lo que sí me gustaría hacerles algunas preguntitas, un poco al azar, para ver qué comprendieron, ¿sí? Me interesa que les quede muy, muy claro las distintas corrientes que vimos dentro de cada teoría, por ejemplo. Así que bueno, a ver, alguien que se anime y me hable muy brevemente de la escolástica, del justnaturalismo. Dentro del justnaturalismo, la escolástica. A ver, ¿cuál era el postulado más importante? Algo que tengan más presente, que les haya quedado más. Diego. Que el derecho le era revelado al hombre como un saber divino que se manifestaba a través de la razón. Santo Tomás de Aquino era un representante. Santo Tomás de Aquino, un representante. Muy bien, Diego. A ver, ¿alguien más? Victoria. Bien. Bueno, decirle vos. Lo complemento, nomás, profe, porque fue eso que iba a decir, que a partir de un poder divino y que se rige por el principio de justicia. Y que son principios universales e inmutables, puede ser también.
Profesora, también que el derecho es preexistente y los seres humanos lo encontraban a través de la razón. Bien. Y a través de los principios que no se pueden cambiar, principios divinos. Bien. A ver, ¿qué otra corriente encontrábamos dentro del justnaturalismo al costado de la escolástica? Racionalista. Racionalista. ¿Compartía algo con la corriente escolástica? Sí, profe, ¿me escucha? Sí, perfectamente. No, porque hoy pensé que para el canal se me escuchaba. ¿Quién está hablando? ¿Patricia? No. No, Romina. Romina. Romina García. A ver, Romina. ¿Me ve? ¿Qué compartía? Comparten que también se basan en la razón, pero los racionalistas también se basan en la observación empírica. Bien, muy Lo bien. de la revelación divina también. Concreto. ¿Sí? Se observan las actitudes de los hechos de poder que da lugar al nacionalismo. ¿Cómo? No, que se observan las actitudes de los hechos de poder. Sí. Bien. Sí, a ver, Diego, mano levantada, Victoria también. Diego, Grocio. Victoria y Alejandra estoy viendo con las manos. A ver, Diego. Grocio puede ser que hablaba de la recta razón, que Ahí el derecho estamos natural hablando consiste en varios principios. Ahí está, ahí estamos hablando de una acción puede ser honesta o deshonesta en función de si contradiga o no la recta razón. Recuerdan que hablamos también del desdoblamiento en el pensamiento de Grocio, ¿sí? A ver, Victoria y Guillermo y alguien más, ¿alguna otra mano? A ver, Victoria. Bueno, la escolástica decía que los seres humanos se encuentran en el derecho y comparte con la racionalista la razón. O sea, la escolástica es razón y revelación y la racionalista razón y observación empírica. Bien, bien. A ver, en cuanto a las teorías formalistas, a ver si recuerdan, por ejemplo, qué diferencia con lo que es el justnaturalismo. A ver, ¿cuál era la diferencia que tenían? ¿Dónde estaba la respuesta o dónde está la respuesta para las teorías formalistas? A ver, Federico. A ver, Maritza, ¿tenés micrófono? Sí, fue la profe. primera respuesta que llegó. Decilo. Bueno. La formalista se basa en la forma del derecho internacional público y no en el contenido. Y Bien, hay dos vertientes, el positivismo voluntarista y el normativista. En el contenido se basa digamos, se enfoca lo que es el justnaturalismo, ¿verdad? El justnaturalismo. El contenido de la norma. Sí. Decías muy bien, positivismo voluntarista y el normativista. Normativismo. Ahí está, y normativista. Bien, a ver, otro compañero. A ver si hay alguna otra mano. Habíamos ordenado el formalismo, las teorías formalistas, en que había primero un positivismo voluntarista o subjetivista, y estaba representado por Jelinek, básicamente, no me sale el nombre de él, y Triepel, ¿puede ser? Triepel. Sí, y después está la duda si Ancilotti, bien. Estaba en duda si se encontraba entre las teorías normativistas o si estaba dentro de las voluntaristas. Había una pequeña duda, pero lo que sí se afirmaba era que Kelsen indudablemente estaba entre las teorías normativistas. Y entre las teorías normativistas habíamos dicho que la voluntad es un elemento subjetivo y que solo obliga el derecho proveniente de los tratados o la costumbre. Las normas jurídicas internacionales derivan de la voluntad de los estados. Bien, ¿está? Yo voy a hacer una última pregunta, ¿sí? A ver, Jelinek era voluntarista, ¿verdad? ¿Qué destaca? ¿Cómo es esa teoría de Jelinek? Es Jelinek y su teoría tiene un nombre específico, pero es interesante que sepan en qué consiste. ¿Qué pasaba con la voluntad en Jelinek?
¿cuántas voluntades eran importantes o son importantes para la teoría? De un solo Estado. Bien. ¿Y qué pasa? A ver, decime tu nombre. ¿Romina? Romina, bien, Romina, de un solo Estado, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué respuesta tiene también y ahí desde está la crítica de Triepel, ¿cómo es? De Triepel, sí. Que dice que hay que tener en cuenta también la voluntad de otros estados. Ahí es como la crítica que le hace a Jelinek. Una voluntad común, no solo de uno, ¿sí? Porque si depende solo de uno, se puede obligar en un momento y luego decir que ya no es su voluntad y desobligarse. Bien, perfecto. A ver, en las teorías normativistas, si yo les hablo de Ancilotti, ¿qué se les viene a la mente? A ver. Pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda. La norma consuetudinaria. La norma, el pacta sunt servanda, ¿verdad? Es ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir pacta sunt servanda? A ver. Ellos lo saben, porque la clase pasada me lo Los dijeron. acuerdos deben cumplirse. Muy bien, muy bien. Principio de buena fe. Obliga. Los convenios deben cumplirse y deben cumplirse de buena fe. Sí. Bien. El pacta sunt servanda para Kelsen justifica o da fundamento al derecho internacional público de los tratados y propiamente a la costumbre. A la costumbre no. No, dice que es insuficiente. ¿Y cómo responde Kelsen entonces? ¿Cómo fundamenta esa validez que tiene la costumbre, esa obligatoriedad que surge de ella? ¿Cómo la fundamenta? Dice que la costumbre no es un acuerdo tácito, entonces no sirve. Y bien, entonces Kelsen dice, no sirve el pacta sunt servanda porque no es un acuerdo, ¿verdad? La costumbre no es un acuerdo tácito. ¿Y cómo fundamenta Kelsen entonces? Dice que una norma hipotética fundamental suprema habla de eso. La norma hipotética fundamental, que esa norma hipotética es una hipótesis para cerrar ese ciclo lógico, digamos, y fundamental porque da justamente fundamento a la última norma de esa pirámide que no es tal. Y dice que los estados deben seguir comportándose como se venían comportando. Como se venían comportando. Muy bien. Otra vez no cumplí el pacto, porque a ustedes el viernes pasado les dije que los iba a dejar salir antes, un poco antes de las 11. No cumplí. Ahora no le cumplí a la profesora. Bueno, no importa, pero era importante repasar y ver lo que habían aprendido, y veo que aprendieron bastante con la doctora. Por eso nos merecemos unos minutos igual, profe. Sí, sí. Yo ya estaba pensando eso mismo, que los vamos a dejar ir más temprano, para no cortar un tema, que vamos a empezar un tema, pero lo vamos a dar más bien titulares, ¿verdad? Y después se van a poder... otra cosa, van a tener un trabajo para la clase que... No, la clase que viene, el tema es relaciones entre derecho internacional y derecho interno, que le va a dar el doctor Carlos Quiroga, que es diplomático en Moscú, como les dije, ¿no? Bien, ya les pasé el contacto de él por chat, después te lo paso, Ana. Sí. Bien. El doctor Quiroga fue alumno mío en Salto, es abogado, es diplomático, está haciendo Ministerio de Relaciones Exteriores y está con destino en Moscú. A mí me parece que fuimos compañeros en la opcional Derecho de la Integración. ¿Ah, sí? Estoy casi segura. Si él hizo Derecho de la Integración pero con él Ana hizo María. Derecho... Él hizo... Como opcional. Compañeros de Ana María. Sí. Claro, como opcional Puede en ser. sexto año, con el otro plan que teníamos en sexto año, opciones, y yo elegí Derecho de la Integración, ¿no? Ya era aspirante, cuando estaba en sexto año, me hice aspirante. Bueno,
Ahí está. El doctor Quiroga es grado 2, hace años que trabaja conmigo. Y bueno, lo único que les voy a pedir es que como él está en una zona de una zona caliente, digamos, ¿no? Del mundo, no le vayan a hacer preguntas muy comprometedoras, no le vayan a hacer preguntas de repente que tengan que ver con el conflicto, se los digo así directamente, porque me parece como exponerlo, porque él obviamente allá está todo pinchado, todo cuidado, todo, ¿no? O sea, él no me lo dijo, yo lo digo protegiéndolo, digamos, ¿no? De una situación, está en una zona caliente, obviamente. Entonces, me gustaría que si se les ocurre, a algunos se les podría ocurrir hacer alguna pregunta, que salvaguarden su seguridad, porque, bueno, está en zona de guerra, ¿verdad? Entonces, yo lo entiendo mucho, lo quiero mucho al doctor Quiroga, y aunque no lo quisiera, él es un compañero de cátedra y merece todo mi respeto y protección. Entonces, les digo eso, él igual es muy generoso en sus apreciaciones y todo, y estoy seguro que les contestaría, no todo lo que puede, pero les contestaría algo, pero yo prefiero que no le pregunten. ¿Ok? Él lo haría, yo sé que le contestaría, no sé si lo que sea, pero le contestaría, y yo prefiero que no. Es que no pueden hacer ningún comentario, no pueden. No, es que no, yo no sé si pueden o no pueden, pero yo creo que no está todo pinchado, está todas las redes, los teléfonos, los no sé qué, o sea, está todo como, ¿no? Entonces yo en protección de mi exalumno les pido que no lo vayan a comprometer. Así estuviera en Ucrania, ¿verdad? Sería de la misma manera, le pediría a algún diplomático que estuviera en Ucrania, porque en definitiva, yo creo que no es momento, ¿no? Él tiene la generosidad de darnos una clase cada tanto desde Moscú, y una clase del programa, porque él, ya le digo, está en el equipo hace años, y sería lo más lógico y sería lo más interesante, ¿verdad?, que él pudiera darnos un panorama, pero en vista de cómo está la situación, yo creo que no es conveniente. ¿Saben? Se lo pido como compañera de cátedra y como ex profesora de él, y como una persona que aprecio mucho. ¿Ok? Bien. Vamos a relaciones entre derecho interno, eso ustedes lo pueden encontrar en el tomo 1 de Jiménez de Arechaga. Es un tema muy interesante y muy importante en la materia, así que y estoy segura que van a tener una excelente clase con el doctor. No sé, ¿cómo estamos de hora? Vamos a empezar con el tema de la fuente. Quería hablar Dardo Ferreira. Sí, profesora, muy importante la aclaración que usted hizo porque puede evitar situaciones incómodas para este señor, ¿no? Obvio. Me vino a la mente, ¿no? Capaz que no tiene nada que ver, es un pelotazo, pero dígame una cosa, porque usted hablaba de Salto, ¿verdad? Yo voy a Salto. Pero que este señor usted le dio clase en Salto, digamos. Sí, sí. Horacio Quiroga, el escritor, ¿no fue de Salto? ¿No era salteño? Yo creo, sí, Horacio Quiroga es salteña, pero Carlos Quiroga es de Jung. Está. Entonces, olvídese. Estaba pensando si no podía ser un pariente, pero olvídese. Bueno, a lo mejor es pariente, pero digo, no sé, me parece que no. A mí me encanta Horacio Quiroga. Me encantan los cuentos de la selva. Sí, y cuentos de amor, de locura y de muerte, pero es medio tétrico para mi gusto, pero... No, yo esos no los leí. Medio pesimista, pero bueno, son pero opiniones. A mí mi padre me regalaba libros muy buenos desde chiquita. Y uno de ellos era Los cuentos de la selva, siempre, desde muy chiquita. Bueno, sí, Maritza. Perdone la interrupción. Cuando estaba leyendo lo de Kelsen, de las teorías objetivistas, perdón, pero me quedó una duda porque hablamos de la norma hipotética fundamental y hicimos la diferenciación entre por qué era norma hipotética y por qué era fundamental. Pero en la lectura yo noté que decía que para Kelsen
su fundamento se encontraba en la primera Constitución y el orden internacional en la norma hipotética fundamental, cuyo fundamento hace referencia a la norma jurídica internacional. Esa es la primera costumbre. Ahí fue donde me surgió la duda, porque si él dice que la costumbre o la costumbre no es como lo que fortalece a la norma fundamental, entonces hace referencia a la primera constitución entre los estados, cuando los estados pactan o acuerdan. ¿Cuál es su pregunta? ¿A qué hace referencia cuando dice que la norma jurídica encuentra su fundamento en la primera Constitución? ¿A qué Constitución hace referencia? ¿A la Constitución de los tratados de esos estados o a la Constitución de cada país? A ver, doctora. Doctora. Sí, estoy acá, estoy escuchando atentamente. Bueno, acá hace referencia. Lo que pasa es que hubo una evolución ahí, Maritza. Ahora, explícale. Claro, él ahí, bueno, en ese caso no llegó o no. A ver, yo quiero retomar en esto. Él hace referencia a que Ancelotti no solamente justifica lo que es esa norma o esa obligación que proviene del tratado, ¿verdad?, con el Pacta Sunt Servanda, repito. Y cuando va a lo que es la costumbre internacional, bueno, ahí la va a fundamentar con esa norma hipotética fundamental, ¿verdad?, como fundamento de la última norma, ¿verdad?, de lo que es su pirámide. ¿Sí? Que los estados se van a comportar como han acostumbrado a comportarse. Ahí está, como están acostumbrados o como se deben comportar como hasta entonces. Claro. Esa es lo que apunta. Ahora, tú haces referencia a la Constitución, ¿se hace referencia a la Constitución de un país o de...? No, cuando Kelsen habla de la primera Constitución. De la primera Constitución. Ahí yo que es del orden interno, ¿no? Cuando nos está hablando de la Constitución. Esto acá, cuando él trae esta norma hipotética fundamental, es para hacer referencia al ordenamiento internacional concretamente. En el ordenamiento internacional, ¿hay una Constitución? Cada país tiene su Constitución, cada Estado lo tiene, pero en el ordenamiento internacional, ¿tú no estarás leyendo algo que tenga que ver con el derecho interno? A lo sumo lo que hay en derecho internacional es como un acuerdo en que hay normas de jerarquía, que es, creo que claro, bueno, ese es el tema de la clase que viene. Tenemos que posicionarnos, Maritza. Tenemos que posicionarnos en el... Maritza. Tenemos que posicionarnos en el ordenamiento interno en que estamos, ¿verdad? En el ordenamiento internacional no hay constitución. Por eso esta norma hipotética fundamental hace justamente a lo que es la costumbre internacional, ¿verdad? El Pacta Sunt Servanda, que propiamente es esa costumbre internacional, ¿verdad?, que sirve de fundamento a lo que es las normas que provienen de los tratados. ¿Me explico? ¿Te quedó claro, Maritza? Creo que por ahí va. Cuando decía, Guillermo, a ver. Jerarquía, solamente me refería a las normas de Yukoyans, que creo que llamaban así. Eso, nada más, pero es como lo único que hay así de jerarquía, no hay una constitución. Claro, pero no es propiamente una constitución. Las normas de Yukoyans, bueno, claro. No es una... Ya las vamos a ver en la clase, en la otra clase. Una constitución. Profesora, no sería, porque Kelsen hablaba de que el Pacta Sunt Servanda era consuetudinario. Entonces podría darle validez a lo que serían tratados. Pero en cambio la constitución de cada estado sería el pilar fundamental de las normas de esos estados. Esa sería lo formal en primera instancia, lo más importante que tendría ese estado, y eso ya no sería consuetudinario. Es formal, no vendría por ahí. Claro, por eso es la crítica que se le hace a Kelsen. Claro. Porque sería escrito. De cada estado, fíjate cómo lo estás planteando, de cada estado. Acá estamos en el ordenamiento internacional.
Claro, me quedé pensando en lo que estaba preguntando la compañera. Bien. A ver, Dardo Ferreira. No, perdón, no bajé la mano de la otra intervención, perdón. Bueno. Bonhoeffer, ¿cómo se dice? ¡Ay, se fue! Se asustó. Bonhoeffer, Marcelo. Buenas noches, profesora. ¿Cómo se pronuncia? Apreté mal. Bonhoeffer. Bonhoeffer. Bien. No, quería saber eso nomás. No le iba a preguntar nada. Bien, porque no lo había visto en las otras clases. No, he estado, sí. Estaba en todas las clases. Bueno. ¿Tiene captura de imagen como tiene Guillermo? No. Bueno. No aporto pruebas. Aporta pruebas. Te reservo el derecho para presentarla posteriormente. Está. Bueno, y acuérdense del principio in dubio pro estudiante que se aplica en esta cátedra. Bueno. Pero yo no me acordaba de Bonhoeffer. Bien. A ver. Muy buen principio, dice Dardo Ferreira. Bueno, chicos, vamos a hacer una cosa. Siendo -4, nos vamos. ¿Qué les parece? Sí, nos vamos. Perfecto, profe. Espectacular. Suscribimos el acuerdo. Muy bueno, profesora. ¿Qué? Muy buena idea. Suscribimos lo que dice. Lean, por favor, para intervenir en la clase del doctor Quiroga. Lean Relaciones entre el derecho interno y el derecho internacional, en Jiménez de Derecho. Intervengan, sorprendan al doctor Quiroga, que el doctor Quiroga es parco, habla poco, va a hablar mucho porque va a dar la clase, pero digo, levanten bastante la mano. Bueno, y les deseo suerte y muy linda la clase, Ana Batista, muy buena respuesta por parte de los alumnos. Sí, ellos intervienen muy bien y muy atinadamente siempre. Ismael, ¿qué quería decir, Ismael? Ya que terminamos la clase, te pregunto, ¿vos sos familiar del maestro Lairioy? Hija. Calculé, porque fue maestro de una de mis hermanas. Exacto. ¿Sí? ¿En Tacuarembó? Sí, ¿En Tacuarembó? Acá en Tacuarembó. Sí, acá en Tacuarembó. ¿Estás en Tacuarembó, Ismael? Estoy en Tacuarembó. Yo soy de Tacuarembó. Viví en Tacuarembó hasta que me vine a facultad. Lo comentaste el otro día. Sí, soy el otro día me acordé del famoso maestro Lairioy. Sí, ¿cómo no? Era muy querido. Era eso, no. Muchas gracias. ¿De qué asignatura das, Ismael, en UTU? No, en secundaria doy informática. Informática. Perfecto. Tengo aula y estoy a cargo de la sala informática. Perfecto. San Gregorio Polanco. Yo trabajo en San Gregorio, viajo todos los días. ¿Vas a San Gregorio también? Son 300 kilómetros por día. Hay una amiga mía trabajando en San Gregorio que es maestra, Beatriz Borad, no sé si la conoces. La famosa Beatriz Borad. Sí, que fue compañera mía de la escuela. ¿Cómo no? La conozco, sí. El papá fue gerente del banco Litoral en ese momento. Bueno, acá te agradecen. Fue profesor de matemáticas. De matemáticas. Nada que agradecer, Marta, para eso estamos. Eso te iba a decir. Te estaban agradeciendo y quería decir. Bueno, gracias, Ismael, por el recuerdo de mi padre. No, por favor. Gracias a ustedes. Nos vemos, chicos. Nos estamos viendo. Nos vemos. El lunes. Yo de repente entro a la clase de Carlos un rato y el viernes, pero para la clase mía es el lunes, ¿está? Que vamos a empezar con fuentes. ¿Ok? Y quiero que hagan un trabajo para la semana que viene, que es etapas de formación de los tratados. Pueden hacerlo en grupo y lo suben a EVA. No sé si vamos a crear un foro para que puedan subirlo. ¿Trabajo de qué dijo, profe? Etapas de formación de los tratados.
¿Pero es con el mismo grupo del oral o hacemos otro Como grupo? quieran, como quieran. ¿Puede ser individual? Puede. Gracias. Y lo más concreto posible, no lo hagan muy largo. A mí lo que me interesa... Sí. Tipo esquema, en cuanto a las etapas, arrancamos desde la negociación, Exacto. La adopción del texto. Exacto. Y que cada etapa tenga la bien concreta. Pero, por ejemplo, cuando venga la reserva, no vayan a analizar todas las posibilidades que hay. Tengan que estudiarlas, sí, pero el concepto de reserva, ¿no? O sea, bien esquemático, pero que les quede bien claro cuáles son. ¿Qué plazo tienen? Bueno, para el viernes que viene. Está, profe, pero subimos todas esas pautas ahí va, o sea, indicándonos tipo un máximo plazo y todo. Pues nos vamos a No olvidar. precisa, un máximo de 5 hojas. Es pila, profe. Bueno, 3. Pero a mí lo que me interesa... Si no queda esquematizado, profe. Queda largo. Si no queda esquematizado, somos 100 y pico. ¿Cómo no queda esquematizado? Claro, con 5 hojas, como decía usted. En cambio, como decía Agustín, era mucho mejor. ¿Cómo decía Agustín? Y menos hojas, tipo 3 hojas máximo. Ah, bueno, entonces ¿cómo vamos a hacer como decía Agustín? Y no crean que tengo el sí flojo, simplemente considere razonable lo que decía Agustín. No digo. digo. Hay un montón de información. En realidad hay mucha información sobre el tratado, ¿no? Sí, pero estudian el estatuto, en el tratado sobre derecho de los tratados entre estados, de la Convención de Viena. ¿Ok? Perfecto. Bueno. A ver, alguien me dijo, es como corregir parciales, me dice. Bueno, pero es problema mío si tengo que corregir parciales. Ustedes tienen que trabajarlos. Así que no más pusieran 5 hojas de ustedes, no importa. Pero son 3, máximo 3, ¿ok? Ok. Disculpe, profesora. Estudiar derecho de los tratados en la Convención de Viena, ¿eso es lo que dijo al final? Sí, y en el libro de Jiménez Derecha. Ah, bien. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969. Entre estados. De 1969. Exacto. Porque después hay otra que es entre estados y organizaciones internacionales, pero organizaciones internacionales. Mutatis mutandis es lo mismo. Explicarle lo que es mutatis mutandis a los alumnos, porque bien. ¿Y cuál es el plazo? Algunas especificidades propias, porque se trata el otro tratado de los vínculos, digamos, de los tratados que se celebran entre estados y organizaciones internacionales, salvo algunas cuestiones específicas que se van a modificar, porque ya se trata de estados con organizaciones internacionales. Básicamente es el mismo tratado, ¿verdad? Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre estados, de 1969. Sí, por EVA, ¿saben? Está, profe, pará, pero el plazo, ¿cuál dijiste? Tipo, ¿este viernes? El otro viernes. Ah, el otro, dale, gracias. ¿Está? Bueno, nos vamos. Bueno, gracias. Chau. Gracias. ¿Se acuerdan que hay que despedirse? ¿Se acuerdan que hay que despedirse? Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Chau. Buenas noches. Que descansen. Aprovechen la clase del doctor Quiroga el viernes. Sí, profe. ¿Okay? Sí, profe.